desde allá, ¿cómo estás? Yo bien y muchas felicidades. Me acabo de enterar aquí, por mis servicios de inteligencia privados que hoy cumples 40 años. ¿Cómo la ves? Fortis, 40. Yeah, una nueva década. Bienvenido. Digo, no, veras que nunca pensé decir 40, doble. Ya sé decir 40, ¿no? Era treintón. 40 No, ya, ¿no? Como que llegas a, ¿no? El cuarto piso. está bien, está bien. No, pero muy bien, muy contento, muy Qué bendecido, bueno. lleno aquí. Un gran abrazo. Gracias, mi querida Dolia, ya sabes, eres parte de Proyecto Puente también. Tú ya tenemos cinco Gracias. años, ¿no? Colaborando, Dolia, 5, 4 años Sí, ya. ya. Sí, sí, Digo, sí, la ya. verdad sí que ya eres parte de esta evolución. ¿Videgaray o el coronavirus, el update? ¿Con qué empezamos, Bueno, Dolia? pues con el coronavirus, porque es muy preocupante lo que está pasando es aquí en Estados Unidos. Eh, Hay un alarmante repunte de la pandemia del coronavirus y está resultando peor que la primera etapa, por decirlo de alguna manera, cuando el epicentro era Nueva York. En las últimas 2 semanas, 46 estados han registrado un aumento de contagio y muertes como resultado del levantamiento que ha sido irresponsable de las restricciones impuestas en marzo pasado. Hasta ahora, en Estados Unidos hay 3.5 millones de casos y 140,000 decesos, que es el número más alto en cualquier país. Las autoridades médicas pronostican que las muertes pueden alcanzar 200,000 si la población no toma en serio las medidas de contención, como el uso constante de mascarillas y el sano distanciamiento. En las últimas 2 semanas, el número de casos a nivel nacional aumentó 44%. Ese es el ritmo de aumento de los casos. Y las muertes están aumentando en 51%. Muchos estados están viendo forzados a tener que volver a ordenar el cierre de bares y clubes nocturnos que han sido identificados como los principales puntos de contagio, o sea, lugares cerrados. En esta segunda etapa de COVID-19, el epicentro ya no es Nueva York, sino Florida, el Valle del Río Bravo en Texas, la frontera con México, que tiene un promedio de 100 muertes diarias, y partes de California. El jueves, Florida batió récord en muertes, alcanzó 156 muertes en un solo día. El estado también registró haber alcanzado 14,000 nuevos casos. En Texas y California, las unidades de cuidado intensivo de los hospitales están cerca de rebasar su capacidad. Algunos aún tienen camas disponibles, pero no tienen personal médico para atender a los pacientes. California reportó 20,000 casos y 258 muertes en solo 48 horas, una cifra récord en 2 días. Hay más de 8,000 personas hospitalizadas. Escasea el personal médico. La Fuerza Aérea de Estados Unidos envió 160 médicos para reforzar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo. Arizona, ahí nuestro vecino, en Sonora, pronto va a rebasar los 120,000 casos, lo que quiere decir que 1 de cada 60 residentes de Arizona ha dado positivo. El estado enfrenta un crecimiento sin precedente en casos, muertes y esperas que son cada vez más prolongadas para obtener los resultados de las pruebas. Los epidemiólogos sabían que Arizona, que la reapertura demasiado pronto que se hizo en ese estado de Arizona iba a resultar en esto, pero las autoridades estatales se ensimismaron, irresponsablemente abrieron y ignoraron la opinión de los médicos. Se prevé un incremento de fallecimientos aquí en Estados Unidos en las próximas semanas, ya que tienden a subir pocas semanas después de que hay repunte de casos, como lo que estamos atravesando en este momento. El retraso se debe a los lapsos que hay entre el momento del contagio, la muerte y el registro de muerte. El doctor Anthony Fauci, que es el experto número 1 sobre enfermedades infecciosas aquí en Estados Unidos, dijo en una entrevista esta semana con Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que después del pico inicial,
Estados Unidos nunca logró reducir la propagación del virus por debajo de los 20,000 casos diarios, como en Europa. Comparó Estados Unidos con Europa, donde el cierre fue del 90-95%. Aquí en Estados Unidos el cierre no fue tan extremo, sino en algunos lugares como Nueva York sí, por eso no están registrando muertes ya en Nueva York. Pero ese fue uno de los problemas que ahorita ya Europa tiene 30 casos máximos diarios en lugar de los cientos y miles que había hace un par de meses. Lo que quiere decir es que las medidas que recomienda la comunidad médica sí son efectivas. Ahí está la muestra de los países europeos y también de Nueva York aquí en Estados Unidos. A fines de febrero había unas cuantas decenas de casos en Estados Unidos, la mayor parte relacionada a personas que había viajado al extranjero, pero hacia principios de verano el virus ya se ha propagado a casi todos los estados y contagiado decenas de miles de personas. Y bueno, la cantidad de fallecimientos a nivel nacional excede el número de habitantes, por ejemplo, de ciudades como Córdoba, Veracruz o Zamora, Michoacán. O sea, el número de fallecimientos es como si muriera toda una ciudad de 140,000 habitantes. Y después de 2 semanas, pues avanza de haber habido semanas de avance en el combate a la pandemia, pues ahora estamos en un retroceso total a finales de junio y principios de julio. Se dio este repunte. Y bueno, sobra decirlo. Abierto, Dolia, ¿crees tú? Texas, Arizona, es decir, ¿a qué le atribuyes lo que está pasando? Bueno, le atribuyen a que nunca cerraron al 90-95%. Esos estados que están gobernados por republicanos, porque aquí se ha politizado mucho el tema, nunca creyeron que iba a ser tan grave esta epidemia, creían que era una exageración de los médicos y de las autoridades sanitarias, y no exigían que la gente usara cubrebocas, mascarillas. Entonces, ahora ya están tratando de hacer que la gente cumpla con estas restricciones, pero nunca cerraron para empezar. Y lo poco que cerraron lo abrieron muy pronto. Ese fue el caso de Texas y Arizona. Sí, nuestros vecinos en verdad ya no sienten lo duro, Sí, sino es lo tupido. preocupante, muy preocupante. Totalmente, y aquí la frontera se mantuvo, bueno, todavía no sé si los filtros hayan resultado, pero se esperaron a exigir el cierre de frontera, o por lo menos el control de la frontera hace 3 semanas, y la gente lo apoyó. Se debió haber hecho desde el principio, pero también el gobierno de México, yo creo que en toda la frontera de Estados Unidos debió haber puesto más control sanitario en ingreso hacia México, Dolia, hacia México. Exactamente. Hacia México. Porque con de que nada más los viajeros con actividades esenciales, pues eso es muy relativo. Todo el mundo o pagan mordida o inventan alguna actividad esencial que es muy flexible, se presta a interpretaciones, y hay una comunidad mexicana sonorense arizoniana o como se diga, que viene y va a veces los fines de semana. O sea, es una comunidad muy integrada. Entonces eso continuó, y sí, yo no conozco el dato duro, pero viendo las cosas no dudaría que mucho del contagio sí vino de Estados Unidos. No, totalmente. ¿Algún comentario que tengas que hacer sobre lo de Emilio Lozoya, Videgaray? Lo has abordado mucho, Dolly. Estamos frente a una transición. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos lo que ocurre en México? Estamos en una transición a rendición de cuentas muy importante. Ya Emilio Lozoya, ahorita me voy con Rubén Mozo de Milenio, ya me lo confirmaron. Llegó en la madrugada, está en un hospital, no sé si ya está en el reclusorio, pero dicen que trae una maleta llena de grabaciones que va a hacer o que va a sucumbir una parte de la clase política priista del sexenio anterior, y esto puede ser solo la punta del iceberg, Dolly Esteves. ¿Qué opinas desde allá? Sí, esa es una de las lecturas. Hay mucha especulación, Luis Alberto. Todavía el dato duro no lo tenemos. O sea, lo que yo he visto son filtraciones.
El proceso apenas inicia, los datos duros son que sí, en efecto llegó, lo revisaron, le encontraron anemia y otros problemas estomacales, y desde un principio se dijo que lo iban a poner en cuarentena porque estuvo en una prisión en Madrid y presuntamente pudo haber contagiado del virus, y después de que lo revisaron, la familia pidió que se le trasladara a un hospital privado, no han dicho cuál, en lugar de estar en un hospital del IMSS o en un hospital de médico. Entonces está en un hospital médico, obviamente es una familia con recursos, se le está dando hasta cierto punto, yo creo, un trato especial. Se habla de que regresó a México de su propia voluntad, aceptó ser extraditado porque va a colaborar con la Fiscalía General en casos muy prominentes de gran corrupción, y va a tratar de implicar a muchos de las personas del gabinete de Peña Nieto, incluido al propio Peña Nieto. Entonces, hay que esperar que realmente se consolida, que realmente ocurre. Ahorita me parece, en mi opinión, que es muy prematuro todavía. Definitivamente es un caso muy importante. Podemos decir que es el funcionario de mayor nivel del gobierno de Peña, que está en las manos de la justicia mexicana, y que de que sabe y mucho, pero de que también puede implicar a gente porque tiene sus propias venganzas políticas y personales, también lo puede hacer. Entonces vamos a ver si lo que dice o las imputaciones que hace contra funcionarios del gobierno de Peña pueden sustentarse en pruebas, porque eso es muy dado también a ocurrir, que lanzas imputaciones y que después no se puedan comprobar. Tienes razón, hay que esperar, hay que no crear esa burbuja, ¿no? O esa expectativa. Sí, hay mucha que esperar. expectativa, y eso me parece a mí que no ayuda, y yo creo que las autoridades hasta cierto punto contribuyen a que se genere esta especie de narrativa de que ya no sabes qué es realidad y qué son expectativos o buenos deseos, porque están filtrando información. Es un hecho, nomás lee las columnas de Riva Palacio y parece que ya leyeron la confesión de este señor o su compromiso a colaborar con el fiscal general. Entonces eso es un manoseo, es un proceso judicial, no se puede, aquí es un delito andar filtrando información cuando está un proceso judicial. Entonces yo soy muy cautelosa en lo que puedo comentar. No, totalmente. La experiencia es muy sensato tu comentario y yo estoy de acuerdo contigo. Muchos nos fuimos de boca, por ejemplo, en el caso Sonora, pues cuando fue Padres, hombre, se hizo un show aquí. Sí. Todos estábamos enojados y mordimos el anzuelo. Todos, la verdad, estábamos y no es correcto esas situaciones. No es correcto los procesos así. Se cometieron muchos excesos a nivel Sonora y a nivel nacional. Yo estoy de acuerdo, creo que es muy sensato porque también es tanta la herencia corrupta del régimen peñanietista que uno pudiera esperar que esto hiciera caer a muchas cabezas, pero conociendo la justicia mexicana, esperemos que sí sea, que vemos que sí hay intención, pero sí yo creo que hay que ser sensatos, Dolia. También están politizándolo, sí. El gobierno de la 4T está politizando esto. De hecho, la única cobertura que yo he podido ver el día de hoy, no he revisado todo porque estaba preparando la presentación aquí, mi colaboración, es un artículo del Washington Post donde sí tiene ese sesgo de que están politizando el caso. Pues por eso, veremos si gana realmente la rendición de cuentas, si esto trae más carnita y datos duros. Te mando un abrazo, Dolia, como siempre, y estamos en contacto. Muchas gracias. Igualmente, y celebra tu cumpleaños. Claro que sí. Bueno, con lo que se pueda, ¿no? Pero gracias. Buenos días. Hasta luego, bye. Sí, porque vamos a celebrar en casa sin fiesta, ¿no? Uno tenía pensado hacer, obvio, no se cumplen siempre 40, pero le doy las gracias a Dios. Insisto, es lo más importante, que tenemos salud. Ya lo demás como sea, ¿no cree usted? Corte y vuelvo con Rubén Mozo de Milenio,
él está en el lugar de los hechos. Vamos a confirmar si está Lozoya en el hospital o en el reclusorio de la Ciudad de México. Y también le voy a leer la nota. Está confirmándose que la Secretaría de la Función Pública abrió investigación contra Miguel Ángel Osorio Chong. Él mismo lo está confirmando por una compra de casa en Las Lomas en la Ciudad de México. Ojo, se está moviendo el ajedrez político y la herencia fétida corrupta también al régimen actual. ¿De qué se trata? Ahorita voy con esta información. Arizona también, buenas noticias. 4 meses de pandemia en Sonora. 4 meses de pandemia. ¿Cuántos muertos van? ¿Cómo estamos? Ahorita le presento este panorama pues lúgubre, no se ve muy bien. Por eso tenemos que ponernos las pilas todos. Volvemos.